Vamos entonces a arrancar con la corrección de este práctico evaluatorio 4. Vamos con la pregunta 1. La pregunta 1 nos habla sobre el proceso de respiración celular y nos dice, se cumple que se producen mitocondrias solamente, se producen mitocondrias de procariontes, membrana plasmática de eucariontes, es un fenómeno intermitente, aparece tanto en autótrofos como en heterótrofos. A ver, cuéntenme, ¿por qué estarían, ya acá tenemos marcada que lo correcto es la D, es decir que es un proceso que lo hacen tanto los autótrofos como los heterótrofos. ¿Por qué estarían mal las otras? ¿Qué tienen de incorrecto? A ver, ¿por qué estarían mal? Porque se produce también en los procariontes y los procariontes no tienen mitocondrias. Perfecto, Marti, va por ahí, es decir, los procariontes lo hacen en su membrana plasmática por medio de enzimas y los eucariontes lo hacen a través de las mitocondrias, no a través de la membrana plasmática, es decir, tienen una organela específica donde hacen el proceso. Y el tema del fenómeno intermitente, ¿qué significaría intermitente? ¿O por qué estaría incorrecto eso? Porque la célula nunca deja de respirar. Bueno, a ver, ahí está bueno lo que decís, porque en realidad, si ustedes se ponen a fijar, la célula, mientras tenga suficiente ATP, no lo va a hacer. Ahora, cuando la célula tiene un déficit de ATP, claramente lo va a hacer. Por eso nosotros permanentemente estamos respirando, porque generalmente los requerimientos de energía que nosotros tenemos son permanentes. Entonces, por eso permanentemente estamos haciendo procesos de respiración celular. Ahora, recuerden que este proceso de respiración celular, el fin es la obtención del ATP. ATP es la molécula energética, por lo tanto, todos van a hacer este proceso, tanto los autótrofos como los heterótrofos, porque es la manera en que obtienen el ATP, es la manera en que obtienen la energía. Entonces, una planta, que es un autótrofo, un alga, también va a hacer procesos de respiración celular. Una bacteria también va a hacer procesos de respiración celular, porque todos los seres vivos necesitan ATP. Vamos con la pregunta 2. Respecto al ciclo de Krebs, la aseveración correcta es: el ácido pirúvico, 2 carbonos, se combina con el oxalacético, 4 carbonos, y forma el ácido cítrico, 6 carbonos. ¿Qué está incorrecto ahí? ¿Qué dicen? Que el ácido pirúvico no se combina con el ácido oxalacético, porque primero se tiene que oxidar y queda el acetil-CoA. Perfecto, perfecto, perfecto. Va por ahí, es decir, por un lado, lo que está mal es que lo que se combina con el oxalacético es el acetilcoenzima A. Y es verdad que forman cítricos. Ahora, también está mal porque el pirúvico no tiene 2 carbonos, tiene 3. Lo que tiene 2 carbonos es acetilcoenzima A. Entonces estaba mal por donde la miráramos en realidad. La ganancia energética total del proceso por cada mol de glucosa es 24 ATP. Eso es verdad. ¿Alguien se acuerda por vuelta del ciclo que obteníamos? Obteníamos 2 ATP, pero como hacía 2 por lo que teníamos 2 ácido pirúvico. Perfecto, pero ¿de dónde venían esos ATP? ¿De qué molécula? Y del FAT y del NAT. Bien. ¿Y cuánto era lo que se obtenía por vuelta de NAD, de FAD y de ATP? ¿Se acuerdan? 3 Era NAD y 2 FAD. 3 NAD, ¿qué más me dijiste? Perdón. Y 2 FAD. No, era un ATP, 3 NAD y un FAD por vuelta. O sea que ya la opción D que me dice 3 FAD por vuelta es incorrecta. ¿Sí? Por vuelta es 3 NAD, un ATP, un FAD. El ácido cítrico se regenera por oxidación del oxalacético. ¿Eso es verdad? ¿O por qué está incorrecto? Porque ya sabemos que lo correcto es la B. ¿Por qué está incorrecta? ¿Qué es lo que se regenera en el ciclo de Krebs? ¿Qué moléculas es la que regeneramos? El oxalacético.
Perfecto, lo que regeneramos en el ciclo de Krebs es el ácido oxalacético, no el ácido cítrico. El ácido cítrico proviene de la unión de oxalacético con acetilcoenzima A. Ese ácido cítrico hace el ciclo de Krebs y lo que regenerás es el ácido oxalacético, no el ácido cítrico. Por eso la C también era incorrecta. ¿Se entiende? Profe, pero, o sea, entonces lo que se va a volver a generar es el ácido oxalacético, pero ¿de dónde se genera primero el ácido oxalacético? No, es por regeneración. Cada vez que vos metés una molécula de ácido cítrico a tu ciclo, esa molécula de ácido cítrico pasa por todos esos intermediarios hasta que te vuelve a regenerar oxalacético. Y otra vez ese oxalacético se une con acetil-CoA y otra vez te forma cítrico. Y otra vez ese cítrico hace el ciclo y te vuelve a generar oxalacético. Ah, bien, bien. Por eso se llama ciclo. ¿Se entiende? Porque volvés a regenerar el mismo producto o el mismo compuesto que había al inicio, que es el oxalacético, que es el que recibe al acetilcoenzima A, se unen y forman cítrico. Bien, vamos con la pregunta 3. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en el seno de los tejidos. En relación a esto, marque lo incorrecto. En las oxidaciones, el oxígeno actúa como aceptor de electrones. La fotosíntesis y la oxidación no son rutas inversas, aunque pueden tener algún paso en común. Esa ruta se denomina anfibólica. Las rutas biosintéticas son divergentes, las catabólicas convergentes. Las rutas anfibólicas tienen una doble función: usarse catabólicamente para suministrar reacciones de biosíntesis o anabólicamente para producir degradación completa de moléculas complejas. ¿Por qué está incorrecta la D? Ya saben acá que la incorrecta es la D. ¿Qué tiene de incorrecto? ¿Por qué está mal eso? Están al revés. Están al revés, muy bien. Es decir, cuando hablamos de catabolismo, hablamos de degradación de moléculas complejas. Y cuando hablamos de anabolismo, hablamos de reacciones de biosíntesis. Entonces, estaban al revés, por eso era incorrecta. ¿Está bien esto que las rutas biosintéticas son divergentes y las catabólicas convergentes o no? Sí, está bien. Sí, está bien. Perfecto, exactamente. Recuerden que las rutas biosintéticas son los procesos anabólicos. Entonces yo, por ejemplo, puedo partir de dióxido de carbono y agua y terminar formando un lípido, un hidrato, una proteína. Ahora, cuando yo degrado con moléculas complejas a través de un proceso catabólico, generalmente terminan formando un compuesto común, que ¿se acuerdan cuál era ese compuesto común entre todos? Que de hecho ustedes tienen la imagen en el cuadernillo, al final de la parte de oxidación, donde les muestran lípidos, monosacáridos y proteínas, y todos terminan en un paso común, en una molécula común. ¿Cuál era esa molécula común? El hidrato de carbono. O sea, una glucosa, ¿no? No, estamos hablando de un... Dióxido de carbono y agua. Bueno, pero puntualmente lo que pueden llegar a formar cuando yo degrado un lípido, una proteína, un hidrato, el compuesto que forman las tres es acetilcoenzima A. Si ustedes se fijan en la imagen que tienen en el cuadernillo, en la última parte de oxidación, de una proteína, tenían proteína abajo, monosacárido en el medio y lípido arriba. Todas terminaban en un compuesto común. Entonces por eso decimos que los procesos catabólicos de degradación son convergentes. Entonces por eso a partir de todas yo puedo terminar entrando al ciclo de Krebs y obteniendo energía. Bien, vamos con la pregunta 4. Si hablamos de la glucólisis y la respiración celular, todo es correcto excepto. En esta pregunta teníamos que hablar sobre cómo regulábamos el proceso. ¿Qué cosas me regulaban el proceso de la glucólisis y la respiración celular? La regulación se lleva a cabo mediante el control de enzimas que participan en distintos procesos. La fosfofructoquinasa es una enzima que por retroalimentación es inhibida por altas concentraciones de ATP.
En el ciclo de Krebs, el ATP es un inhibidor alostérico de su primer paso enzimático. La cadena de transporte de electrones constantemente funciona generando ATP. ¿Por qué está incorrecta la D? Acá lo tienen marcado. ¿Qué tiene de incorrecta esa opción? ¿Qué tiene de incorrecto? ¿Siempre la cadena de electrones funciona generando ATP? ¿No hay nada que la detenga? La falta de ADP. Perfecto, muy bien. Esto, ustedes lo vieron cuando vimos la regulación de la glucólisis y de la respiración celular y dijimos que teníamos como procesos a partir del cual lo podíamos regular. Por ejemplo, cuando había mucho ATP, el ATP era un inhibidor de la fosfofructoquinasa, que es una enzima de la primera etapa de la glucólisis, y también era un inhibidor de la primera etapa del ciclo de Krebs. Entonces, si tengo mucho ATP, voy a inhibir estas enzimas, chau glucólisis, chau ciclo de Krebs. Ahora, también yo les conté que cuando en una célula hay poca concentración de ADP, es decir, de adenosín difosfato, eso quiere decir que hay mucha concentración de ATP. Entonces, la poca concentración de ADP hace que la cadena de transporte de electrones se vea reducida o inhibida. Entonces, no es que permanentemente la célula está generando ATP, porque piensen que sería un proceso al pepe, porque en realidad, ¿para qué voy a generar ATP si ya tengo? Entonces, la manera en que regula estos procesos la célula es mediante la concentración de ATP, mediante la concentración de ADP. ¿Se entiende? Sí, profe. Vamos con la 5. Este era fácil. La oxidación celular o la oxidación de la glucosa comprende. Recuerden que cuando hablamos del proceso de oxidación en general, comprende la glucólisis por un lado y la respiración celular por el otro. ¿Sí? Arriba me decía solamente la glucólisis y abajo me decía la producción de pirúvico. Si me están hablando de pirúvico y de glucólisis, me están hablando de lo mismo. Y en la C, donde me dice la formación de ácido láctico en ausencia de oxígeno, ¿qué proceso es? Si formo ácido láctico, ¿cómo se llama ese proceso? En ausencia de... Fermentación. Perfecto, fermentación, exactamente, muy bien. Entonces, lo correcto era que la oxidación celular está formada por la glucólisis por un lado y la respiración celular por el otro. ¿Alguien se acuerda cuáles son las etapas de la respiración celular? Porque dentro de la respiración celular también tenemos procesos. ¿Cuáles eran esos procesos? El ciclo de Krebs y no me acuerdo la otra. La cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte. Esos son los dos procesos que se encuentran dentro de la respiración celular. Perfecto, muy bien. Vamos con la 6. En la etapa final de la respiración, NAD y FAT reducido ceden sus electrones a. ¿Para qué formábamos NAD y FAT? En la glucólisis formamos NAD, en la oxidación del pirúvico formamos NAD, en el ciclo de Krebs formamos NAD y FAT reducido. ¿Para qué lo formamos? ¿Cuál es el fin de estas moléculas? ¿Para qué sirven? Recuerden, chicos, que estas moléculas son dadoras y aceptoras de protones, pero también son dadoras y aceptoras de electrones. Entonces, el fin de las moléculas NAD y FAT reducido es que estas moléculas cedan electrones a la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. Entonces, esos electrones que nosotros vimos que saltaban de un citocromo al otro, no vienen por arte de magia, vienen de que el NAD y el FAT los cedieron a esa cadena. De hecho, vimos que el NAD lo cedía en el primer compuesto, que es la flavina mononucleótido, en el primer complejo, y el FAT lo cedía en la coenzima Q, que es el complejo que sigue. Y esos electrones son los que iban saltando por la cadena. Hasta el aceptor final, ¿quién era?
el aceptor final en la cadena respiratoria? El oxígeno. Perfecto, muy bien, el oxígeno. Entonces esos electrones que saltan ahí no vienen de la nada, vienen puntualmente del NAD y del FAD. Vamos con la pregunta 7. Si se marca radioactivamente el oxígeno que respira un animal, la marca radioactiva aparecerá al final del proceso en ¿para qué uso el oxígeno que incorporo? Para formar agua. Perfecto, ¿en qué proceso? ¿En qué proceso lo vimos? Que el oxígeno termina formando agua. En la cadena de transporte. Perfecto, muy bien. En la cadena de transporte de electrones, que es la que acabamos de mencionar, o cadena respiratoria, el oxígeno era el aceptor final de esos electrones, los recibía, los unía con protones y formaba agua. Por eso, si yo marco el oxígeno radioactivamente, lo voy a encontrar en el agua, porque ese oxígeno forma agua. Entonces, por eso la respuesta correcta era la B. ¿Cuánta energía tiene contenida un mol de ATP aproximadamente? Esto era un dato que por ahí no se lo acordaban, lo podían buscar en el cuadernillo obviamente, pero por cada mol de ATP que yo tengo, libero 7 kilocalorías. Ese es el valor de energía que libera cada mol de ATP. Es un dato que es más memoria que razonamiento, básicamente. El sistema de transporte de electrones se caracteriza por todo lo siguiente, excepto, otra vez nos preguntan por el transporte de electrones. Cuenta con aceptores primarios de hidrógeno denominados NAD y FAD. Los citocromos son moléculas que experimentan únicamente oxidación. Los últimos eslabones de esta cadena respiratoria tienen menos potencial redox. El aceptor final de electrones es el oxígeno. ¿Por qué está incorrecta la B? Es la que está marcada como incorrecta. Porque los citocromos se oxidan y se reducen. Perfecto, es decir, los citocromos captan electrones y los ceden. Entonces, cuando captan electrones, se reducen y cuando los pierden, se oxidan. Entonces experimentan óxidos-reducciones en realidad. Oxidaciones y reducciones. Ahora, esto del oxígeno lo dijimos recién, lo del aceptor final de oxígeno. ¿Qué es esto de que los últimos eslabones de la cadena tienen menos potencial redox? Porque lo han puesto como que es correcto. ¿Qué es esto del menor potencial redox? Miren chicos, ustedes vieron la cadena respiratoria. Vimos la flavina mononucleótido, la coenzima Q, los citocromos y el citocromo final, el citocromo A3, antes de cedérselo al oxígeno, a los electrones. Cuando yo les expliqué en el video, les dije que por más que los citocromos tuvieran una estructura semejante, claramente en algo diferían, porque nosotros les dijimos, los electrones saltan a un nivel energético inferior. Entonces, claramente, los electrones que recibe el último citocromo tienen menos energía que los electrones que recibe la flavina mononucleótido, que son el primer complejo por el que pasan. Entonces, ¿a qué se refiere que tiene menos potencial redox? Tiene menos potencial para oxidarse y reducirse. Por eso recibe electrones con menos energía. Porque a medida que el electrón va saltando a cada citocromo, va siendo liberado a citocromos que tienen menos energía. A eso se refiere con que tienen esos citocromos de la cadena menos potencial redox. Esto se los explicamos cuando vimos la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. Vamos con la 10. Marque lo correcto sobre la glucólisis. La serie de reacciones que constituyen la glucólisis se llevan a cabo en el citosol de todas las células, procariotas, eucariotas. ¿Eso es verdad? ¿Una bacteria también hace glucólisis? Sí, chicos. La glucólisis la hace una bacteria o la hacen todos los organismos eucariotas.
todos hacen glucólisis. Ahora, también es verdad que se lleva a cabo en el citosol. La glucosa es una molécula de 6 carbonos que se cinde en 3 moléculas de un compuesto de 2 carbonos llamado ácido pirúvico. ¿Qué tiene de error esto? Que no son dos forma 3 moléculas, moléculas de forma un 2. compuesto de 3 carbonos. Muy bien, que forma 2 moléculas que tienen 3 carbonos cada uno llamado ácido pirúvico. El ácido pirúvico, si sigue la vía anaeróbica, se llama fosforilación oxidativa. ¿Cómo se llama la vía que sigue el ácido pirúvico cuando no hay oxígeno? Me la dijeron recién. La fermentación. Perfecto, es una fermentación, muy bien. En este proceso, o sea, la glucólisis, la energía liberada es almacenada en moléculas de ADP. ¿Cómo almaceno la energía en el proceso de la glucólisis? Como ATP. Exacto, muy bien, perfecto. Recuerden que en la glucólisis se forman 2 moléculas de ATP, el rendimiento general, y 2 NAT reducidos. Vamos con la pregunta 11. Vamos con la fotosíntesis. En la etapa enzimática o fijadora de carbono, es correcto afirmar que las plantas obtienen el dióxido de carbono del ambiente por medio de estromas. Lo hacen por medio de las estomas. Muy bien, el estroma es una parte del cloroplasto. Es la parte que me rodea a las granas, que son la pilita, que yo les dije que eran como una pila de monedas, que en realidad es la membrana tilacoide. Entonces, el estroma es la parte interna del cloroplasto que rodea a esas membranas tilacoides. Lo que abren las plantas para incorporar dióxido o incorporar oxígeno o ceder dióxido son los estomas, que son como poros que tiene la planta. En cada vuelta del ciclo, habla obviamente del ciclo de Kelvin, ingresa una molécula de dióxido de carbono que reacciona con la enzima RVP, acá faltó RVP carboxilasa, y da lugar a 2 moléculas de 3 carbonos fosfogliceraldehído. ¿Esto está bien? Profe, yo tengo una duda ahí. Sí. ¿Se supone que tiene que dar 6 vueltas para formar 3 moléculas? Eso, 2 moléculas, perdón. Eso también me lo dijeron en otro curso. En realidad a lo que apunta la consigna, o a lo que apunta la oración, es como que te da 2 partes por separado. Es decir, te dice, mirá, el ciclo, por cada vuelta que da, se incorpora una molécula de dióxido de carbono. Pero el rendimiento general es que te da 2 moléculas de fosfogliceraldehído. O sea que no importa, profe, ahí cuántas vueltas. No, Porque sí, yo también ahí me quedó una duda. lo que estaría, para que esté totalmente correcta, tendría que decir, al dar 6 vueltas, obtiene 2 moléculas de 3 carbonos. Pero en realidad la consigna está redactada, está mal redactada, pero a lo que te quiere apuntar es a decirte, bueno, mirá, por cada vuelta ingresa un dióxido de carbono, pero el ciclo completo, cuando das las 6 vueltas, te forma 2 moléculas de 3 carbonos. Es como que después de la coma te daría como el proceso final, como la conclusión final de lo que hace el ciclo de Kelvin. ¿Entendés? Profe, ¿no sería PGAL lo que da? En Porque realidad es fosfogliceraldehído, en realidad no está A mal, mí me porque pasó lo mismo. a veces puede ir la L así dicen ustedes. claro, porque PGA es lo del producto inicial, que sería el fosfoglicerato. Por eso que lo Claro, marqué mal yo. no, lo que pasa es que en realidad, a ver, si ustedes se ponen, esto les va a pasar muchas veces, chicos. Muchas veces les va a pasar que tienen que buscar lo más correcto. En la Facultad de Medicina, muchas veces les dicen, y bueno, marque lo más correcto. ¿Sí? Quiere decir que hay opciones que no están correctas del todo. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo. Porque, por ejemplo, ya dijimos que la A está mal, porque el estroma ni siquiera es algo que se puede abrir. Y la C, si se fijan,
dice el ciclo de Kelvin se realiza en el estoma del cloroplasto. O sea que están totalmente mal la A y la C. O sea que lo más correcto de todo sería la opción B. Profe, ¿y dónde se realiza el ciclo de Kelvin? ¿Dónde se realiza el ciclo de Kelvin? En el estroma. Exactamente, en el estroma. Entonces la A y la C ya la dábamos por descartadas, que son incorrectas, muy incorrectas. ¿Sí? Entonces la más correcta de todas es la opción B. Me pasó que leí mal estoma y por eso me confundí. Yo Pero- también me confundí ahí con eso. O Yo sea, también leí mal. marqué la C. Tonta. Eso pasa muchísimo, chicos. Eso pasa muchísimo. Y fíjense que encima es una letrita la que está de más nada más, o de menos. Pero en este caso, en este tipo de preguntas así, ustedes siempre tienen que buscar lo más correcto. Y ha pasado hasta en preguntas del ingreso, que los chicos dicen, ah, pero esto, busca la más correcta. Y les juro que les hacen marcar la más correcta. Esta opción, para que esté totalmente correcta, tendría que decir, en cada vuelta ingresa una molécula de dióxido de carbono que reacciona con la enzima RVP carboxilasa y da lugar a, en 6 vueltas, a 2 moléculas de 3 carbonos. Y ahí estaría perfecta. ¿Sí? Pero de todas las que había, era la más correcta. Vamos con la 12. De acuerdo al flujo cíclico de electrones, todo es correcto excepto, no se genera ATP, no se genera NAT fosfato reducido, las bacterias fotosintéticas tienen este tipo de mecanismo, el fotosistema 1 y 2 funcionan en forma independiente. ¿Cuál es la incorrecta? Profe, yo hay toda una duda, porque no es que en el flujo cíclico lo que no se genera es el NAT fosfato reducido. Pero te pide que marques lo incorrecto. Te dice todo es correcto excepto. Ah, o sea, sí se forma Lo que no se forma, Ay, lo leí lo que no mal, se forma ¿verdad? es el NAT fosfato y lo que sí se forma es el ATP, nada más que pide lo incorrecto. te pedía lo incorrecto, por eso está la palabra excepto. Claro, claro. Que sí se forma ATP, de hecho es lo único que se forma. Lo que no se forma es NAT fosfato reducido. Bien, vamos con la pregunta. Ya van a ver que le van a ir como cachando la onda a las preguntas, a la capciosidad, a una letrita de más, una letrita de menos. Esas cosas las van a ir agarrando con el tiempo, chicos. Les juro que piensen que han rendido un solo examen. Ya con el tiempo le van a ir agarrando la mano, entonces cuando lleguen a rendir, se van a dar cuenta que van a dudar de todo. Van a decir, no sé si esto está bien, pero es que es práctica. Lamentablemente, uno siempre piensa, pero si en múltiple opción me dan la respuesta. Es más difícil una múltiple opción que una pregunta de desarrollo. Porque en la pregunta de desarrollo yo pongo lo que sé. En el múltiple opción tengo que ver qué es lo que me están preguntando y qué de todo sería lo que realmente es más correcto o más incorrecto. Para que las plantas puedan crecer, la fotosíntesis debe exceder la velocidad de respiración, igualar, ser menor que la velocidad de respiración o ser independiente. ¿Por qué la fotosíntesis tiene que exceder la velocidad de la respiración? Profe, yo no la entendí esta pregunta. O sea, no la pude como asociar directamente. No la pudiste relacionar a la fotosíntesis con la respiración. Claro, no pude. Bien. Esto es muy simple. Cuando la escuchen me van a decir, ay Dios. La fotosíntesis a la planta le permite obtener hidratos, lípidos, proteínas, y de esa manera acumularlos y crecer. ¿Sí? Nosotros comemos porque vamos acumulando hidratos, proteínas, lípidos y crecemos. Ahora, en el proceso de respiración celular, la planta a esos compuestos los degrada, los consume para poder obtener ATP. Entonces yo les hago una pregunta. Si yo genero por fotosíntesis 10 moléculas de glucosa y consumo en la respiración 10 moléculas de glucosa, ¿me queda alguna para reservar? No quedaría ninguna. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para almacenar? Generar 10 moléculas de glucosa y consumir 5, para que las restantes las pueda almacenar y pueda crecer. Por eso
es que la fotosíntesis te tiene que exceder a la respiración. Porque vos tenés que lograr formar más compuestos de los que consumís. Entonces tenés que tener más compuestos para poder después consumirlos. Porque, repito, si vos generás 10 moléculas y te consumís las 10, claramente no va a crecer esa planta. ¿Se entiende el por qué? Profe, le hago una pregunta. Entonces, ¿se podría decir que la fotosíntesis y la oxidación de la glucosa son inversas o no? Porque a mí me pasó con la pregunta, bueno, no sé si era el 4 o 5 por ahí, que decía que no eran inversas. Y si una degrada y la otra No, pero sintetiza, ¿no son inversas? no, porque una cosa es que tengan pasos en común y otra cosa es que sean inversas. ¿Sí? La fotosíntesis como proceso anabólico le permite a la planta formar moléculas complejas. ¿Sí? La respiración como proceso catabólico le permite a la planta degradar esas moléculas para obtener ATP. Pero por más que tengan pasos en común, no son inversas. Es lo que te decía antes. No son inversas por más que puedan tener alguna etapa en común. ¿Sí? Pero básicamente es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros comemos, degradamos esas moléculas, las almacenamos, y después en la respiración las degradamos para obtener energía. Yo me como un plato de fideos y después los degrado para obtener ATP. Almaceno la glucosa que me dan esos fideos y después esa glucosa la consumo para que me genere ATP. Entonces, o sea que con inversa se refiere a, digamos, el mismo proceso, pero al revés. Al revés. Y en realidad eso no es Claro. así, sino que algunas etapas pueden tener en común. Siempre recuerden que es lo que yo les decía, si la planta quiere crecer, tiene que almacenar más moléculas de las que consume, porque si no, no va a crecer. ¿Cuántos fotones debe estimular a los fotosistemas para obtener NAT-fosfato reducido? Si me están hablando de NAT-fosfato, ¿de qué tipo de flujo me están hablando? Del no cíclico. Perfecto. O sea que yo ya sé que los dos fotosistemas van a actuar en simultáneo, porque es el flujo no cíclico. Tienen que incidir 2 fotones en cada fotosistema, 2 en el fotosistema 2, 2 en el fotosistema 1, para que se liberen 2 electrones. A mí ahí me quedó duda, profe, porque, o sea, ¿no era que al principio cada fotosistema ingería un fotón y de ahí, gracias al agua? No, son 2 fotones por cada fotosistema, porque cuando inciden 2 fotones, pierden 2 electrones. Bien, entonces al principio son 2 fotones, no es uno. No, son 2 fotones. Y después Inciden pasa lo del agua y... Claro, por eso el agua pasa lo siguiente. El fotosistema 2 recibe 2 fotones, libera 2 electrones, y esos 2 electrones son los que el agua le devuelve al fotosistema 2. ¿Se entiende? Pero para que tu fotosistema pierda 2 electrones, inciden 2 fotones. En cada fotosistema, en el fotosistema 2 y en el 1, inciden 2 fotones en cada uno. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Acá llega la corrección entonces del práctico evaluado.